Barbie, Star y los bebés destrozados. ¿Podría una muñeca de la década de 1950 y una película de Hollywood estar conectados con una antigua diosa mesopotámica y hasta el fin de los tiempos podría haber realmente un oscuro misterio detrás de Barbie? Este es Jonathan Kahn y es hora para una exposición. La película más importante de la temporada trata sobre una muñeca Barbie de finales de los años 50, pero el hecho de que Hollywood pudiera tomar esa muñeca y convertirla en un ataque a la mitad de la raza humana, al matrimonio, a la vida misma, es una señal de cuán enferma se ha vuelto nuestra cultura. Les daré un vistazo de solo una escena que expondrá a todas las demás y las llevará a otra dimensión. Ahora Ben Shapiro hizo una revisión de la película para mostrar cuán profunda es la película en su estupidez, pero la voy a llevar a otro reino. Primero, el espiritual. Esta tiene que ser la película más antihombre, más ampliamente distribuida jamás realizada. Nunca antes ha habido una película importante dirigida a niñas y niños con el fin de adoctrinarlas contra los hombres. Hace apenas unos años esta película ni siquiera se podía hacer como una película para niños, pero muestra cuán rápidamente está cambiando nuestra cultura, o más bien deteriorando. ¿Qué tipo de película es en realidad? Va a ser revelado en los textos de su diálogo real. Voy a leerlo. Viene de los labios de la propia Barbie. Ella dice esto: dando voz a la disonancia cognitiva requerida para ser mujer bajo el patriarcado, le robaste su poder. Déjame decirte esto otra vez. Dando voz a la disonancia cognitiva requerida para ser mujer, bajo el patriarcado le robaste su poder. ¿Qué tipo de comunicación humana es esa? No es una comunicación humana normal. Es el tipo de frase que se encuentra en un manual de feminismo radical o una película realizada por el Consejo Revolucionario de Joseph Stalin o las artes para la programación de la doctrina marxista. Y eso te da una idea de lo que realmente estamos tratando. Algunas personas dirán que es bueno. La película es simplemente divertida. Entonces, ¿por qué tratarlo tan seriamente? Eso es el punto. No se trata de diversión. Si lo fuera, nunca tendrías esas palabras, frases y oraciones. Eso revela algo muy serio cuando piensas en entretenimiento y el entretenimiento infantil. Las dos primeras palabras que te vienen a la mente no son cognitivas o el patriarcado. No, esas son palabras que se usan en una propaganda y lavado de cerebro. Sin embargo, están dirigidas a sus hijos, particularmente a sus hijas, y centrarlo todo en una muñeca es una manera brillante de hacer propaganda o lavar el cerebro de los niños. Y como los niños son impresionables, esas cosas hacen y tendrán un efecto, ya que plantan semillas que impactarán el futuro incluso de nuestra cultura. ¿Qué pasa con el uso continuo de la palabra patriarcado? Se presenta como algo que debe tomarse como una realidad absoluta en este contexto. Es una palabra de moda empleada en los escritos del feminicismo radical como espectro responsable de todos los males del mundo. Es una palabra utilizada por feministas radicales, muchas de las cuales odian a los hombres, y que se use una it's, ¿ves? En esa película no es una casualidad, porque la película describe a los hombres como malvados, o en el mejor de los casos, peligrosos. Se presentan al principio como idiotas, criaturas inferiores, inútiles, sin ningún propósito real, y luego, después de experimentar la cita en el mundo real, los hombres, las criaturas malvadas que son, comienzan a apoderarse
de la tierra de Barbie. Los hombres le lavaron el cerebro a las mujeres para que se sometieran y se convirtieran en esposas como en el matrimonio, que el feminismo radical ve como algo que hay que destruir o tener novias agradables. Otro mal. ¿Por qué? Porque los hombres son malvados. Eso es lo que hacen los hombres. Los hombres deben de ser derrotados. En esta película la idea de que hombres y mujeres realmente se amen, se necesitan o se complementen es un anatema. El matrimonio es rechazado por el bien de la hermandad. Las mujeres deben separarse de los hombres para estar con mujeres. Por lo tanto, las mujeres no deben necesitar a los hombres, ya que pueden cumplir todas las funciones de la masculinidad por sí mismas sin hombres. Y los hombres tampoco deben necesitar a las mujeres. Como presumiblemente pueden cumplir todas las funciones de la feminidad por sí mismas sin las mujeres, imagínense ahora una película dirigida a los niños que representa a las mujeres como criaturas inferiores, inútiles y malvadas, que tenían que ser conquistadas y los niños o los hombres tenían que separarse de ellas. ¿Cuál sería la reacción? Y sin embargo, Hollywood está vilipendiando a la mitad de la raza humana y está bien. Entonces la victoria a que es cuando las mujeres conquistan a los hombres como lo hacen manipulándolos, porque los hombres no son propensos al mal sino a la estupidez, estrena de luchar entre sí. Desde que los hombres siempre están listos para estallar en violencia, y todo esto es una técnica común de las películas de propaganda. La propaganda comunista presenta a los capitalistas como el problema. Los antagonistas empeñados en el mal les dan una pulgada y se apoderan del mundo, y oprimirán y subyugarán a la gente común. En la propaganda nazi el problema son los judíos, que también están inclinados al mal. Dales una pulgada y se apoderarán de la sociedad, se apoderarán del mundo y subyugarán a las razas arias. Aquí es lo mismo, excepto que los antagonistas aquí son los malhechores peligrosos, son la mitad de la raza humana y aquellos cuya existencia con respecto a las mujeres está realmente ligada al amor, la familia y la vida en la vida real. La separación de un hombre y una mujer en esta película no es un accidente, como tampoco lo es que uno de las Barbies en la película es en realidad una transexual, o que Barbie alude a la masturbación gay entre los Ken, en una película dirigida a niños. ¿Qué tipo de cultura empuja esto a los niños? Una cultura enferma, pero va más allá, y aquí está la revelación, y está ahí desde el comienzo de la película. Todo está ahí. La película comienza con una escena de niñas jugando con muñecas. El narrador dice que desde el principio de los tiempos las niñas han jugado con muñecas, pero note la palabra pero. Lleva a la idea que hay un problema en esto. ¿Qué es el problema? Ella dice, pero las muñecas siempre y para siempre fueron muñecas de bebé, siempre y para siempre. Las muñecas de bebé ahora son un problema y eran un problema interminable. Las muñecas son igual de importantes. Las niñas se muestran con muñecas cuidándolas como lo haría su madre. Ellas las alimentan, las peinan y curiosamente las niñas parecen infelices, sombrías y miserables, como si estuvieran involucradas en un acto de esclavitud del que se ven obligadas a ser parte. Lo cual es interesante, porque la escena muestra a niñas jugando con muñecas. Note la palabra jugando. Risas, porque quieres jugar. Es algo divertido, algo que quieres hacer divertido. Pero la película invierte eso y describe la obra como esclavitud, otro subtexto del feminismo radical y algo más. La apertura está tomada de la ciencia ficción de Stanley Kubrick, 2001. Una odisea en el espacio, esa apertura en que se centra esa escena de apertura. Simios
Mira a los simios. Aquí mientras se despiertan, entonces las niñas ahora se despiertan. Así que ahora las niñas pequeñas son puestas en el lugar de los simios. No es un accidente, no es un incidental. Es central en la escena y el mensaje. Las niñas son como simios. En la película de Kubrick, los simios representan lo primitivo, por lo que en Barbie las niñas que juegan con muñecas de bebé son representadas como primitivas, no iluminadas. En otras palabras, la maternidad es una mujer primitiva como madre y madre e hijo. Es un estado negativo, primitivo, no iluminado. Nuevamente las doctrinas del feminismo radical. En la película de Kubrick, para responder al estado primitivo, un objeto aparece como un monolito, una losa de piedra rectangular vertical. Los simios están confundidos, perturbados por el asombro. Está ahí para cambiarlos y alejarlos de su primitividad, de su estado humilde, para responder al estado primitivo de las mujeres. Como en la maternidad, un objeto aparece como un monolito, pero es Barbie. Ella está sobre ellos como una diosa colosal o un ídolo impotente de una diosa, y ella está allí para transformarlos de su estado primitivo vinculado a la maternidad. En 2001, los simios se acercaron cautelosamente al objeto, lo tocaron y retroceden. En Barbie, una de las niñas o simios primitivos se acerca cautelosamente al objeto, al igual que los simios tocan la tierna Barbie y retroceden. En 2001, el efecto del objeto es transformar al simio, lejos de la piedad primitiva en simios iluminados, y los simios iluminados usan huesos para matar a otros simios. Pero en Barbie, el efecto es aún más profundo, porque en Barbie les guiñan un ojo. Las niñas quedan hipnotizadas y transformadas por su hechizo, como cuando el simio levanta el hueso para matar a un animal o un simio. Una niña levanta su muñeca que ha estado cuidando y ¿qué hace? Aplasta la muñeca contra otras muñecas y contra las rocas. La cabeza del bebé se abre y explota. Se ve la cabeza decapitada de un bebé contra una roca, justo cuando los simios aplastaron el hueso en la cabeza de un cadáver de animal muerto. La cabeza del bebé es decapitada mientras otro bebé es aplastado contra ella y contra el suelo. Y en todas direcciones hay una explosión de pedazos de bebés voladores. En 2001, el simio lanza su palo en el aire. Entonces, la niña luego arroja al cielo la bebé para transformarla en la palabra Barbie. Este es el inicio de la película Barbie. Todo está ahí, en la primera escena. Todo lo que necesitas saber sobre la película está ahí. Está todo expuesto con toda su capa de azúcar, colores rosados y sonrisas. Este es el espíritu supremo detrás de la película y vamos a profundizar aún más. Lo expondremos con algo aún más profundo. Voy a volver a esta escena al final. Pero entiéndalo, tenemos que mirar el misterio de Barbie. ¿De dónde vino? ¿Cuál es su origen? Bueno, la palabra Barbie significa extraña o extranjera. ¿De dónde vino Barbie? Vino de otra tierra. Ella vino de la Alemania de posguerra. Fue tomada de una muñeca alemana llamada Billet Lily. Su primera aparición fue como un personaje con un adivino. Bill Lily era una especie de muñeca sexual. Incluso la vendían en sex shops. Los padres la consideraban inapropiada para los niños. Ella despreciaba la moral sexual. Representada como una trabajadora sexual, una prostituta. Así que Billy Lily vino a Estados Unidos en forma de Barbie. Mira a los dos. Mira el patrón de la ropa de Lily. Ahora mira el patrón de la ropa de Barbie. Cuando apareció por primera vez, así fue como ella por primera vez apareció. Es el mismo atuendo que ves en la imagen de diosa de Barbie al comienzo de la película. Lo ves en la primera imagen de Billy Lily. Sí, Barbie se basó en una prostituta. Ahora profundicemos aún más.
¿Qué tiene Barbie que ver con una antigua diosa mesopotámica? Escribe sobre esta clave en El regreso de los dioses, cuando una civilización se aleja de Dios, no se vuelve neutral o vacía. Cuando se aleja del Espíritu de Dios, otros espíritus entran en ella. Los principios realmente están registrados en la Biblia, en una parábola por Jesús sobre un espíritu que sale de un hombre y luego regresa al hombre con 7 espíritus más. Para que cuando una cultura o civilización que ha conocido a Dios se aparta de Dios, expulse su espíritu, porque no queda la casa vacía, otros espíritus entran en él, los mismos espíritus que fueron expulsados. Esa es la base del libro del retorno de los dioses. Ahora uno de los espíritus más antiguos que revelo en el libro es el de una diosa conocida en la Biblia como Astoré o Astorá. En Sumeria la llamaban Inanna, en Babilonia la llamaban Istar. Istar era la diosa de la sexualidad, la sexualiza inmoral. Ella siempre fue representada como una mujer joven, fue representada como una mujer joven independiente. A menudo fue representada como asumiendo roles tradicionales, asumidos por los hombres. Ella no era la diosa del matrimonio, rara vez estaba vinculada al matrimonio. Sus costumbres eran generalmente adversas al matrimonio o a la maternidad. Ella era la diosa de las mujeres que en general no estaban casadas. Su literatura antigua era la pornografía. La cultura mesopotámica estaba llena de ellas, sus imágenes y figuras de ídolos, pequeñas figuras que la gente guardaba en sus casas. Las niñas, sin duda, la habían admirado como modelo. Ya como Ishtar, Barbie también se representa como una joven icónica en la figura de una mujer joven más amplia difundida en la tierra y desde la época de figuras de Ishtar. Sus orígenes eran los de una muñeca sexual, ya que Ishtar era la diosa del sexo. Ishtar era una diosa prostituta. Ella era la diosa de las prostitutas y ella misma era una prostituta. Entonces Barbie se basó en una muñeca prostituta, Billy Lily. Ishtar fue representada como una mujer independiente de los hombres que asumió roles y funciones tradicionalmente asumidas por los hombres. También como Barbie, Ishtar rara vez estaba relacionada con el matrimonio o la maternidad. También Barbie. Una prostituta debilita el matrimonio y por eso la adoración de Ishtar era corrosiva para el matrimonio. Y el espíritu de Ishtar se debilitaba junto con la maternidad. Incluso en nuestra cultura de ahora, el regreso de la diosa y por lo tanto la llegada de Barbie representa que se alejan del ideal del matrimonio y la maternidad, por lo que las niñas abren la película de Barbie aplastando a sus bebés. Como las niñas mesopotámicas admiraban a Ishtar como modelo, las niñas modernas han admirado a Barbie como modelo. Ishtar era famosa por tener novio, su nombre era Tamuz. Barbie es famosa por tener un novio, su nombre es, por supuesto, Ken. Tamuz siempre fue un personaje secundario, siempre en la sombra de Ishtar. En efecto, era un accesorio de la mitología de Ishtar. Tamuz y sus diversas encarnaciones eran símbolos del hombre castrado, por lo que Ken siempre fue un personaje secundario en la sombra de Barbie y un accesorio de Barbie. Ishtar era el agente activo en su mitología, mientras que Tamuz era más pasivo y blando. Barbie es el agente activo en su historia y Ken es el más pasivo y más blando. En el regreso de los dioses abro las antiguas inscripciones sobre Ishtar, donde dice que ella destruye la masculinidad de los hombres.
Ahora mira la película de Barbie y mira a Ken y a los hombres en la película. ¿Qué hace? Elimina la masculinidad de los hombres. Los hombres allí carecen de masculinidad. El espíritu de Ishtar debilita nuestra cultura y busca exactamente esto. Para eliminar la masculinidad de los hombres y la feminidad de las mujeres, Ishtar domina y subyuga a sus amantes, incluso destruye a Tammuz. En la película Barbie, Ken es vencido junto con los otros hombres. Ishtar es representada desafiando a las autoridades masculinas, por lo que la muñeca de la que surgió Barbie se llama Billy. Ishtar buscó romper y subvertir convenciones, roles y parámetros morales, y también Billy, de donde se originó Barbie. ¿Qué pasa con el término y el concepto de patriarcado? ¿Qué sigue apareciendo en la película? La película critica el patriarcado. Ishtar o Inanna era la hija del antiguo dios Anu. Era el jefe de un panteón de dioses, un patriarcado. Ishtar o Inanna desafiaba continuamente la autoridad del patriarcado y también la guerra contra el patriarcado. Fue en la década de 1960 cuando los Estados Unidos comenzó a eliminar intencionalmente a Dios en su cultura. Barbie fue introducida en los Estados Unidos justo en ese momento cuando la década de 1960 estaba a punto de comenzar. Y fue en la década de 1960 que su popularidad se disparó. Ishtar era la diosa de la sexualidad y fue en la década de 1960 en la que vino la revolución sexual y en la que también vino el dramático debilitamiento y destrucción del matrimonio. La película aboga porque las mujeres sean separadas de los hombres y los hombres de las mujeres, ya sea el rechazo de Barbie a Ken y a una propuesta de matrimonio para estar con mujeres. Y la guerra o separación de hombres y mujeres en tierra de Barbie entra en juego a lo largo de la película. En El regreso de los dioses escribo de los espíritus que acompañaban a Ishtar y les comparto esta antigua inscripción. Cita: arrancan a la esposa del brazo del hombre. Otra vez, arrancan a la esposa del brazo del hombre. Y escribo en el libro: el regreso más dramático de la diosa al mundo es que se una al espíritu que separó al hombre de la mujer y a la mujer del hombre. Y eso trabajaría hacia la deconstrucción del matrimonio y la desintegración de la familia. Este espíritu y el espíritu de la diosa arranca al hombre de las mujeres y la mujer de los hombres. Quita la esposa del brazo de un marido y al marido del brazo de una esposa. Entonces, el espíritu que habita en nuestra cultura ahora separa a los hombres de las mujeres y a las mujeres de los hombres. En la película, las mujeres asumen todos los roles importantes de la sociedad y los hombres están separados en búsquedas sin sentido. Entonces, ¿cómo separas a los hombres de las mujeres y a las mujeres de los hombres? Lo haces por el debilitamiento y la destrucción del matrimonio. Lo logras a través del divorcio. Lo haces diciéndoles a los hombres y mujeres que no se necesitan el uno al otro, diciéndoles que el otro es un obstáculo para ellos. Lo haces diciéndoles que puedes desempeñar todos los roles del otro y les dices que puedes reemplazar al otro. Los hombres pueden reemplazar a las mujeres y las funciones de las mujeres, y las mujeres pueden reemplazar a las funciones de los hombres. Los reemplazas con la sexualidad entre personas del mismo sexo, donde hombres se separan de las mujeres para estar con los hombres y las mujeres de los hombres para estar con mujeres. La reemplazas diciéndoles que uno puede convertirse en el otro o pasar al otro. Eso era Ishtar. Y eso es la película Barbie.
En su contexto es que los hombres y las mujeres no se necesitan mutuamente y en realidad son un obstáculo entre sí. Y los hombres deben separarse de las mujeres y las mujeres de los hombres. Y el hecho de que haya alusiones a la homosexualidad o a la transexualidad es parte de eso. La película Barbie es la manifestación del espíritu que ha estado habitando cada vez más en los Estados Unidos desde la década de 1960, desde el tiempo que salió Barbie. ¿Estoy diciendo que Barbie es Star? No, pero estoy diciendo que el espíritu de la diosa aparecerá y se manifestará en multitud de manifestaciones. Los dioses eran íconos de su cultura y por lo tanto la metamorfosis de la civilización estadounidense y occidental va a continuar manifiesto en el cambio de sus íconos. Barbie es un ícono y es una manifestación de ese espíritu y esa metamorfosis. Incluso el paso de las muñecas de bebés y niños pequeños a una muñeca que vino de un juguete sexual es parte de ello. Representó el comienzo, pasó el primer paso, el paso de las mujeres de la maternidad y el matrimonio a una existencia que no tenía necesariamente conexión con los hombres. Y eso nos devuelve a esa escena inicial. Las niñas que bajo el hechizo de Barbie se alejan de la maternidad y del cuidado de sus muñecas de bebé. Y en lugar de eso comienzan a destruirlas. Todo va con todo lo demás de la película. El juego tiene un propósito. Prepara a los niños para la edad adulta. Los animales jóvenes participan en el juego basándose en los comportamientos que necesitarán cuando sean adultos. Por lo que no es un accidente que las niñas por naturaleza siempre hayan jugado con muñecas de bebé. Es preparación para la maternidad. Entonces, ¿qué significa tener una película dirigida a niños donde las niñas que dejan de cuidar a sus muñecas comienzan a destruir y romper sus muñecas? Si cuidando de una muñeca corresponde al cuidado de un bebé, entonces, ¿qué corresponde el aplastamiento de una muñeca? Corresponde a la destrucción de bebés. No es casualidad que la misma generación que se volvió contra el matrimonio y la maternidad fuera pionera en la matanza de más de 16 millones de bebés mediante el aborto. Solo unos 10 años después de que Barbie apareciera en escena, la demanda de aborto comenzará en los Estados Unidos. A principios de 2001, los simios que han sido levantados por el monolito terminan usando huesos para matar a golpes a los simios enemigos. Esta es una escena escalofriante, pero la apertura de Barbie es aún más escalofriante porque representa el aplastamiento no de un enemigo, sino del propio bebé. ¿Qué crees que dará a luz esa semilla que se plantó en la mente de las niñas que vieron esa escena en la película? ¿Serán más o menos probables a valorar la maternidad en bebés o más o menos probables a abortar? Y eso se remonta a Ishtar. Ishtar en su encarnación fenicia. En la Biblia como Astorá también estaba relacionada con el aplastamiento de bebés para el sacrificio de niños. De hecho, algunos creen que su culto de prostitución ayudó a aplicar el culto de sacrificio de niños. Y esto se remonta a algo que revelé en el Regreso de los Dioses, que los espíritus antiguos se identifican por primera vez en la Biblia como los Shalom en hebreo. Detrás de los dioses Shalom significa espíritus como en Ishtar, pero la palabra Shadim en hebreo está vinculada a la palabra destrucción. Los Shadim, los dioses, los espíritus eran destructores. Su objetivo es destruir y su estrategia es hacer que los individuos o sociedades se destruyan a sí mismos. Y la forma en que lo hacen es eliminar el propósito. Hombres de la masculinidad y mujeres de la feminidad. Matrimonio del matrimonio. Niños de la niñez, niñas de la niñez.
niños de la infancia y madres de la maternidad. Cuando eliminas el propósito, eso conduce a la destrucción. El libro que escribí, los dioses siempre se centran en los jóvenes, los niños, porque cuando tienes a los hijos, tienes la cultura y tienes el futuro. Cuando eliminas el propósito de los niños, entonces puedes destruir el matrimonio, la familia, el género, una cultura, una nación, una civilización. No es casualidad que ahora tengamos un movimiento para hacer la transición de niñas a niños y niños a niñas. ¿Y qué acto más autodestructivo que hacer que los individuos destruyan a sus propios bebés, sus hijos, el fruto de sus vidas, su futuro? Eso es exactamente lo que hicieron estos espíritus en la antigüedad. Cuando Israel se alejó de Dios, está escrito que causaron que sus hijos pasaran por el fuego. Ofrecieron bebés destrozados. Piénsalo, la maternidad y el instinto maternal es vital para la vida. Si eso lo destruyes o incluso lo debilitas, ¿a qué te va a llevar? Tiene que llevarte a la muerte. Y así lo hizo en ese tiempo. Y entonces, así será ahora. Las escrituras dicen que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados de las potencias. Y esto es parte de eso. No seamos ciegos a lo que está sucediendo. Si la propaganda o el ataque están endulzados, eso no significa hacerlo menos peligroso. Lo hace más peligroso. El veneno recubierto de caramelo es más peligroso que el veneno que no es. Padres, es su responsabilidad de proteger a sus hijos y sus hijas de cualquier daño, ya sea por televisión, el sistema escolar o de las películas. ¿Les darías a tus hijos veneno recubierto de caramelo? No los lleves a ver cosas así. Y aunque no puedan entender, quédense en sus casas hasta que la playa haya pasado por la tierra. Y si la han visto o cosas similares, habla con ellos y administra el antídoto. ¿Cuál es el antídoto? Los dioses y los espíritus entraron en el vacío de la ausencia de Dios. El antídoto es la presencia de Dios. No los lleves a la película de Barbie, llévalos a Dios. Solo en Dios puedes encontrar el propósito de la mujer, el hombre y la niñez. Solo en Dios puedes encontrar el propósito de tu propia vida en el Mesías Yeshua. Yeshua dijo, deja que los niños vengan a mí y no los retengas, porque tal es el reino de Dios. Él sigue siendo la respuesta, Él sigue siendo el camino, sigue siendo la verdad, sigue siendo la luz, sigue siendo el que le da significado y propósito a la vida. Shalom.